olvidemos una cosa, y es que porque por el formato de en una película o un libro ves el tocho. Pero si esto te lo estuviera contando un tío o saliera por fascículos, casi parece que el cometido de los hobbits inicial, por eso les pasan tantos microaventuras, lo que nosotros le llamamos en su momento su viaje iniciático, quiere llegar a Bree, podría haber sido su viaje final y ya está, y luego la historia haber continuado con grandes hombres, ¿no? Le Sí, dan el sí, lo anillo hemos a comentado Aragorn muchas veces. Sí. y Ujú. continúa la historia. Pero tú, por ejemplo, es decir, ellos tenían claro que llegaban a Bree y ya está. Eso es lo que tenían claro. Y ahí verían a Gandalf y se pirarían. Luego ya un pasito más, Rivendell, y ahí se iban a acabar. Pero si esto hubiera sido, o sea, si la vida fuera un libreto, claro, tú ves el tocho y sabes que te quedan muchas páginas. Pero si hubiera salido por fascículos, tanto te podías haber creído que la historia acababa en Bree. Totalmente. Que la Porque ya peripecia desaparece de todo. iniciática termina en cuando llegan a abrir, Pony Pisador y ya sea Gandalf Aragorn y ellos se lavan las manos y se piran. Y efectivamente, Y vos se dices, acaba con el mucho libro. Rivendell. Sí, sí. ¿Sabes estos libros que quedan súper abiertos y luego al cabo de años hay una segunda parte? Pues ya podía haber sido eso la primera parte, ya está. Porque ya les pasan suficientemente cosas como para que sea su microaventura, ¿no? Y ahí lo tienes, pero en verdad, mira cómo era de puta Tolkien, que cualquier cosita ya viene de antes. Es decir, esa chorrada que le dan, por ejemplo, acordaros que pasó lo mismo con la araña, la luz para la araña. Todas esas cosas, Sí, la luz de exacto, la sí, sí, sí. araña, estas cosas que parecen un retazo de nada, ¿no? Una anécdota, luego repercuten al cabo de dos libros. Eso es una Bueno, pero eso maravilla. también es Eso es, una enseñanza, eso también es una enseñanza espiritual. En la vida, lo sabemos, recibimos a veces aprendizajes y enseñanzas en la infancia, en la juventud, se te presentan determinadas canciones, libros, autores, amistades, viajes, que parece que hiciste cuando tenías 20 años y ya está, y que sin embargo van contigo. Van contigo como la luz de Galadriel si llega la araña, van contigo como la espada de Merrin si tiene que matar al brujo. Entonces hay que saber conservar las bendiciones, los dones o los frutos de nuestras aventuras y peripecias iniciáticas en los primeros tramos de la vida, ¿no? Cuando la vida nos puso en la pista de salida y empezaron a pasarnos cosas y fuimos aprendiendo. Bien, pues hay muchas veces hay perlas que nos tienen que acompañar para siempre porque desde el principio, decía el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger antes de hacerse Papa, tenía una imagen muy bonita que decía que la infancia era una etapa especialmente querida de Dios. Por eso Cristo dice, no, quien no tenga un alma de niño que no podrá entrar en el reino de los cielos. Y cuando decía, ya en la infancia se te dicen cosas muy importantes sobre quién eres y qué debes hacer. Lo olvidas, se te pasa, no sé qué, pero quien es capaz de ser leal a las verdades que recibe en la infancia cumple su destino. Y de algún modo en la infancia los hobbits ya se dan cosas que son luego fundamentales para que se cumpla el destino de la Guerra del Anillo. Pero yo creo que también hay una enseñanza espiritual importante a tener presente en el hecho de que aquello que les va pasando a los hobbits conforme arranca su aventura, resulta que acaba siendo clave para que la aventura se consuma hasta sus últimos retazos, ¿no? Hasta la destrucción incluso del anillo en la grieta del destino. Hombre, y luego cómo afecta a los personajes, sobre todo a Merry a Pippin, de ver los terrores de la guerra, cuando luego llegan a la comarca y se tienen que enfrentar a los hombres de las montañas. Claro, después de lo que han visto, ¿qué más les puedes poner para que a ellos les aterrorice ya? Si se han enfrentado al rey brujo de Amas, se han enfrentado a troles, se han enfrentado a Urujai, se han enfrentado a orcos, han visto a la gente y La, a la gente morir a su lado. sí, sí, ¿cómo se llama? El saneamiento de la comarca. El capítulo este lo comentamos, está muy bien. En la película no sale y sin embargo es fundamental porque ¿quién se lo esperaba, no? Vuelven los hobbits alegres a su casa y ostras, Saruman se ha adelantado y ha corrompido la comarca. Y se tienen que enfrentar a unos montañeses o corrompidos por Saruman que manejan la comarca y se los comen con patatas. Se los comen con patatas porque han vuelto transformados en guerreros y no le duran un asalto. Ostras. Y Saruman, bueno, pues muere y tal, lo sabemos, ¿no? La verdad es que es una historia interesantísima la del saneamiento de la comarca. Como era de esperar, la película está muy bien, nos gusta, pero claro, es que no puede estar a la altura de un novelón como el Señor de los Anillos, joder. no olvidemos que el caso del saneamiento de la comarca en su día no lo vi, pero ahora que estoy leyendo cosas de veteranos de la Primera Guerra Mundial que en el periodo entre guerras lucharon en los Freikorps contra los comunistas y luego fueron veteranos en la Segunda, porque ya eran veteranos en la Segunda con Alemania.
ahí puede haber también el desencanto de que nunca tu casa está a salvo, eso lo hablamos nosotros. Pero lo que no entramos en el hecho de todos esos jóvenes idealistas que en la Primera Guerra Mundial, ingleses, franceses, alemanes, van a la guerra para que luego volver a casa y que sigan mandando los pudientes y los hijos de puta de siempre. Entonces ahí también hay un puesto el decir, los hobbits van a la guerra, como yo, señor Tolkien, fui a la guerra, para que luego todos los que se quedaran siguieran jodiendo mi país. Entonces ahí puede haber también una cierta biografía, ¿no? En todo Sí. eso. Hombre, Y, la y, y en plan, generación de la Primera Guerra Mundial, lo sabemos todos, y es que fue sí, sí, sí. brutal. O sea, esa generación luego volvió a su casa. Bueno, pues un poco también como cuentan, pero a lo cutre, los americanos cuando vuelven de Vietnam, ¿no? ¿Os acordáis De de Rambo Vietnam. diciendo, Sí, he sí, vuelto y me llaman asesino y me escupen en la cara cuando solo he ido a sí, hacer el bien? Pues es sí, sí, sí. algo, Lo que algo, pasa que algo, es algo. muy interesante lo que mencionas porque se pasa a veces por alto que Tolkien es veterano de la Primera Guerra Mundial, como Junger es veterano de la Primera Guerra Mundial, como Julius Evola es veterano de la Primera Guerra Mundial, como Adolf Hitler, lo sabemos todo, el nacionalsocialismo surge a partir de unos veteranos de la Primera Guerra Mundial, como von Salomon, que escribe, ¿no?, la de los proscritos, ¿no?, con los Freikorps que has mencionado tú, ¿verdad? Veterano de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial genera todo un conjunto de personas que al volver a casa dicen, ostras, es que no está ordenada mi casa. Es ¿Para que la qué? guerra ¿Para qué? se me ha colado en el barrio. El desorden se me ha metido en mi propia casa. Y hay un desencanto profundo que parece que se trasluce en muchos de esos autores del periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras es el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos, cualquiera que sepa un poco de historia sabe, que el periodo de entreguerras es el que prepara la Segunda Guerra Mundial. Y que la Segunda Guerra Mundial es como una especie de segunda parte de la Primera. Como si la Gran Guerra Europea necesitara como de 2 capítulos para terminar de consumar qué va a ser de Europa toda vez que ha arribado a la modernidad, ¿no? Entonces, esto es No un... olvidemos una cosa. Ahí no olvidemos una cosa. Ninguno de los europeos, hablo primero de los europeos, está contento. Es decir, todos, los que ganan y los que pierden, llegan a la conclusión de que esto es una mierda. Todos. Piensa que el único que saca partido de verdad y sin haberse mojado mucho es Italia, en cuanto a territorios. El resto, todos los soldados que llegan, ya no los países, sino los soldados, vuelven desencantados con lo que pasa en sus países. Al final, en todos acaba triunfando el progresismo cuando ningún soldado lo era. ¿Y quién es, si los acordáis, quién es el único país que tiene unos años buenos en los años 20 y 30? Los americanos. La era dorada de Hollywood. La dorada buena, no la de los 50, que en verdad son de plata, sino, fijaros en eso, los años 20 y años 30 son buenos solo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pillan cacho y ya nos dan por culo a Europa y viven del crédito y del rédito de la Primera Guerra Mundial. Pero el resto de países se hunden en la mierda todos. Alemania, porque los demás lo hunden. Pero los ingleses, el descontento es brutal. Las pérdidas y las guerras coloniales empiezan a sangrarlos. Los franceses igual. Hay un nivel de desencanto brutal que luego vuelve a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Fijaros los franceses y los ingleses. La ganan, entre comillas, la ganan, o eso es lo que ellos creen. Pero sus imperios coloniales se van a la mierda. Su juventud se va a la mierda. No Pero olvidemos es la que pobreza. lo que ocurre es que hay que entender que lo que va a pasar durante el siglo XX es que llega la hegemonía estadounidense. Como Totalmente. dice Ortega y Gasset dice, Europa ya no manda. Europa ya ha terminado su posibilidad de hegemonía. Europa ya no manda. Está subordinada a la hegemonía estadounidense. Y esa subordinación puede ser, bueno, pues más o menos suave o más o menos, pero al fin y al cabo es un proceso de subordinación. De subordinación geopolítica e incluso sociocultural a la hegemonía estadounidense, que se gesta entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de tal modo que para cuando salten los años 50, los años felices de América, ¿no?, de la edad de la inocencia, de cuando se graba la música esa, ¿no?, de, no sé qué decir, de Phil Spector, ¿verdad?, la música inocente esa de Phil Spector, de la América que está brillando ya en los años 50 y que ya no ha parado de ir más o menos manteniendo su hegemonía, no sé si hasta a día de hoy que empieza yo creo a declinar. Pero claro, Europa ya no manda, queda subordinada tras la Segunda Guerra Mundial, tras el proceso completo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Bien, pues Tolkien es alguien que escribe en ese contexto brutal. El Señor de los Anillos se escribe en un contexto brutal de la historia de Europa. Es alguien que ha sido veterano de la Primera Guerra Mundial, que ha vivido en tiempo real la Segunda Guerra Mundial, que ha visto las consecuencias a partir de los años 50 de lo que sería Europa ya no manda, y del desmembramiento de esos imperios coloniales, etcétera. Él es testigo de todo eso y la obra se escribe en ese contexto total. Y entonces tiene aún más valor que parezca una fantasía puramente evasiva, como pudiera serlo, fuera de su contexto, pero que al mismo tiempo está condensando de manera fantástica, alegórica. No, es que ni siquiera es alegoría, es como si tocara las teclas que despiertan en ti la tradición europea, tanto en cuanto a la sensibilidad pagana como, por supuesto, la sensibilidad cristiana. Entonces, sería un debate interesante. Aquí estamos hablando un poco como entre amigos, ¿no? Pero sería un debate, una tesis a trabajar el contexto sociopolítico en el cual vive Tolkien y del cual surge El Señor de los Anillos, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que no es poca cosa. Sí, sí, también hay que entender la edad que tenía, ¿eh? O sea, él escribe El Señor de los Anillos estando ya a vuelta y media de todo. Es Mm. decir, con 20 años estaba en el frente, con 40, bueno, con 40. Después, sí, sí, con 40, la Segunda Guerra Mundial ya le coge siendo un señor, ya no va al frente, ya es Un profesor, profesor, ya profesor en lee, Oxford. ya Sí, sí. tal, ya es otra cosa. Pero El Señor de los Anillos lo escribe jubilado, para que nos entendamos. Lo escribe Sí, jubilado. Es la obra de un sí. jubilado. Ella ha hecho todo Al en su final del vida. Entonces, camino. Sí. Él tiene los apuntes del Silmarillion, que los ha escrito toda la vida, eso hay que decirlo. Él toda la vida, desde la sí, sí, Primera Guerra Mundial, en la trinchera, él iba preparando el mundo fantástico. Entonces él tiene los apuntes del Silmarillion, de ahí le surge un pequeño relato, que es el Hobbit, y entonces el editor le dice, oye, esto es una gran historia, ¿la terminas de contar? Y entonces entre los apuntes del Silmarillion y lo que ha contado en el Hobbit, le sale ya el Señor de los Anillos, que es el que va a quinta esenciar esa sensibilidad de Tolkien para, con su propia fantasía, tocarnos las teclas de los elementos fundamentales de la sensibilidad pagana y cristiana de Europa. Por eso para nosotros hay que reivindicar el libro de Tolkien, decir, oye, que esto de Tolkien no es tontería, que no es un divertimento, es que es una ventana al autorreconocimiento de los europeos en su propia identidad, esencia y tradición. Ese es el potencial revolucionario, contrarrevolucionario, que tendría Tolkien respecto de la modernidad desarraigada, posmoderna, deconstruida, globalista, ¿verdad? Ese sería el potencial contestatario que tendría. es que totalmente, yo creo que es el producto de entertainment más poderoso del mundo. Es decir, cada vez es todo más prohibido. Con las nuevas leyes, posiblemente la Biblia también hay que cambiarla porque está prohibida, todo está prohibido. El puto Tolkien no se dan cuenta. Que lo prohíban ya, joder, que si lo que tienen que hacer es prohibirlo, porque es igual de peligroso y pernicioso para la juventud de mierda que ellos quieren. Hay que prohibirlo a Tolkien. Pero Bueno, sí que es verdad que como lo ven como... ya lo dicen Dime, dime. En Inglaterra, ya lo dicen en Estados Unidos y en el Reino Unido que Tolkien es un autor para la gente de derechas, que solo la gente de derechas a Tolkien, lo que está dando a entender otro día en el Reino Unido. Bueno, es que no sé si de derechas es la palabra, porque izquierda y derecha son conceptos que a nosotros igual nos pillan un poco así, ¿verdad? Es una cosa mucho más profunda, ¿vale? Es una idea más de, él llama autorreconocimiento, de una sociedad que pretende que no sepas quién eres y que por tanto te tengas que inventar, me voy a inventar quién soy. No, no, yo sé quién soy. Tengo raíces, tengo linaje, tengo tradición, hay un sentido del deber, hay algo que actualizar de ese linaje, raíces y tradición. Bien, pues el Tolkien invita a ello. Tolkien Bueno, invita a ello y con más razón sabiendo el contexto en el que se escribe por la vida por la que pasa Tolkien, hemos dicho, de Primera y Segunda Guerra Mundial. no, sí, Gonzalo, si no El me mundo refiero ya que no sea es... esto, me refiero a cómo lo ve el público, que dice ya que es una lectura para gente de derechas, pero que pronto será fascista, como todo lo que no es progre, me refiero. Sí, sí, al final acaba así. Pero te digo una cosa, el mundo ya no es izquierda y derechas. El mundo es arraigados y desarraigados. No hay más, no Sí, hay yo otra creo que sí. cosa. Yo creo que va por Quien ahí. Yo creo que sabe, va por ahí. quien sabe de dónde viene y quien no tiene ni puta idea. No hay más. El arraigado es de una manera, el desarraigado es de otra. Y luego puede ser
más de izquierdas, más de derechas, más de arriba, más de abajo. Eso da igual. Pero es arraigados contra desarraigados. Punto. Los que se tragan los dogmas del sistema y los que no se los tragan. No hay más. O te tragarás 4 y otro se tragará 2. Y otro se tragará ninguno y otro se tragará 1,5. Pero entendámonos, eso de izquierdas y derechas es una cosa que han hecho ellos, los malos, para separarnos y que nos hagamos nuestras pajas Yo mentales. pienso igual, Pues, yo pienso igual. El debate tiene que ser arraigo-desarraigo. Ese es el debate, esa es la polaridad, es esa. La confrontación, mejor que polaridad, la confrontación es esa. Y nosotros en España tenemos pendiente hacer un buen trabajo de arraigo, de leer en clave tolkieniana, fijaos lo que voy a decir, leer en clave tolkieniana, leer en clave de espada y brujería, leer en clave épico-fantástica el proceso histórico y antropológico español de esa España de celtas, íberos y celtíberos, de Viriato, Numancia, los astures, los cántabros, los romanos, de Séneca, de Trajano, de Adriano, de Hispania, provincia de Roma, de caída de Roma, de pueblos bárbaros, suevos, vándalos alanos, reino godo de Toledo, guerra civil en el reino godo, invasión islámica, el reino godo se fragmenta en distintos reinos cristianos, en la España verde, en la España del norte, la ardua reconquista, el reino de León, el reino de Navarra, el condado de Castilla, la batalla de Simancas, las navas de Tolosa, la conquista de Toledo, Fernando III el Santo, los reyes católicos y Granada. Y después sí, el salto al mundo con el imperio universal, que al modo greco-romano hace un imperio que integra a quien conquista. Pero en este caso les integra no alrededor del derecho romano ni de la filosofía griega, sino ante todo del cristianismo católico español, joder. Entonces, ostras, creo que España necesita narrarse a sí misma otra vez su historia. Narrarse a sí misma esa historia y entender también las distintas capas históricas y antropológicas de quiénes somos. ¿No? Como nos gusta decir aquí, nosotros descendemos de las coordenadas espirituales, religiosas y filosóficas de los hombres y mujeres que hacen la reconquista, de los hombres y mujeres que derrotan a los moros en las Navas de Tolosa y reconquistan Sevilla y Córdoba. Yo siempre digo en las visitas guiadas, oye, ¿por qué se celebra la Semana Santa en Sevilla? ¿Por qué la fiesta más importante de Sevilla es la Semana Santa? Bueno, pues porque fue reconquistada para la cristiandad. Si se hubiera quedado del lado maometano, Sevilla no tendría Semana Santa, ni se rezaría figuras e imágenes de Cristo de la Virgen, ni la Virgen sería la cosa más rezada y más de mayor devoción de Andalucía, que los moros no rezan a mujeres y menos a la Virgen María. Entonces, hubo reconquista, hubo restauración de la cristiandad. Comprender la historia de España en toda esa clave épica, saber narrárnosla en clave tolkieniana, con toda la potencia arquetípica que puede tener un proceso histórico. Y la propia realidad histórica acaba siendo invitación a contemplar un arquetipo. Como deliberadamente los arquetipos parece que se encarnan en Gandalf, Aragorn y los hobbits, ¿verdad? Bien, pues la propia historia de España tiene ese potencial arquetípico. Nos está faltando una narrativa tolkieniana de nuestra propia historia. Y como no la tenemos, estamos en desarraigo. Como estamos en desarraigo, tenemos la derecha liberal inane, la izquierda socialdemócrata progresista filoglobalista, por supuesto la anti-España nacional separatista que se va a la cama con el pagafantismo podemita y así sucesivamente. Bueno, pues frente a eso, arraigo. Y ya está, y perdonad, joder, que me he venido Hombre, está bien. no. Escúchame, no se puede terminar mejor. A tomar por culo, me desconecto. No, Bueno, señores, pues yo creo que hemos tenido otra buena encuentro y aquí seguimos en marcha. ¿Vale?